Hola, hola, en este video vamos a explicar las leyes de los gases. Durante el siglo XVIII se realizó una serie de experimentos con un gran número de gases, lo cual permitió concluir que para estudiarlos se necesitan 4 variables que definan sus condiciones físicas: la temperatura, la presión, el volumen y la cantidad de gas, que suele expresarse como el número de moles. A partir de estos estudios se establecieron las leyes de los gases, que son ecuaciones que expresan las relaciones entre estas variables. Además, estas leyes permiten entender el comportamiento de un gas cuando varias variables cambian. La ley de Boyle. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si se mantiene una temperatura constante y elevamos la presión de un gas, el volumen disminuye, mientras si crece el volumen que ocupa un gas, la presión disminuye. Si aplicas presión a un gas, lograrás que se comprima haciendo que el espacio que ocupa disminuya. Imagínate un contenedor que mida cuántas veces las partículas chocan contra las paredes. Cuanto mayor sea el número de veces que las partículas chocan, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si reduces el tamaño del contenedor, las partículas chocarán más veces contra las paredes por cada segundo, lo que significa que la presión aumenta. Si la cantidad de partículas de gas se mantiene constante, pero aumentamos el volumen, las partículas tendrán más espacio para moverse y chocarán menos contra las paredes, lo que implica que habrá menor presión. Robert Boyle descubrió la relación inversa que hay entre la presión y el volumen, convirtiéndola en la ley de Boyle. Esta ley se puede describir de forma matemática como la presión es igual a una constante sobre el volumen. Podemos acomodar la ecuación para que encontremos la constante de proporcionalidad. La presión por el volumen es igual a una constante llamada K. De manera muy frecuente, esta ley se puede usar para comparar dos situaciones, una antes y un después. En este caso, podremos decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a una constante y que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la misma constante. Por lo tanto, podrás escribir la ley de Boyle diciendo que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta una presión de 1520 milímetros de mercurio? Bueno, vamos a hacer una aclaración antes. Los valores de presión pueden ser medidos en diferentes unidades, como cuando hablamos de longitud podemos hablar de metros, kilómetros, hectómetros. Bueno, con la presión es lo mismo. La presión se puede medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en PSI y en otras unidades. Lo importante es que si estamos haciendo un ejercicio, las unidades deben ser iguales siempre. Si estamos hablando de milímetros de mercurio para la presión 1, debe ser lo mismo para la presión 2. En este caso, las dos presiones están con las mismas unidades, por lo tanto no hay que hacer ningún cambio de unidad. Las condiciones iniciales son el volumen 1 igual a 50 litros y la presión 1 son 560 milímetros de mercurio. Las finales son volumen 2, que es lo que no sabemos y debemos hallar, y la presión 2, que es 1520 milímetros de mercurio. Recordemos que la ecuación es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Si lo que queremos conocer es el volumen 2, vamos a pasar a presión a dividir al otro lado del igual. Entonces el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Hacemos el cálculo matemático, 560 por 50 dividido en 1520 es 18,42 litros. El volumen disminuyó hasta lo que hace que se cumpla la ley de Boyle. La ley de Charles. Para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, si todo lo demás se mantiene constante. A medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Cuando la temperatura de un gas disminuye, también lo hace su volumen. Si las partículas adquieren mayor energía, se van a mover más rápido y van a ocupar mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra las paredes. Si se mantiene la presión constante, cuanto más rápido se mueven las partículas debido a la temperatura, mayor será
la presión que hagan contra las paredes del globo, expandiendo su volumen. Por el contrario, si disminuimos su temperatura, apoyando el globo sobre hielo, este aminora el movimiento de las partículas. Entonces el globo se contrae debido a que las partículas no chocan contra sus paredes con la misma velocidad. Jake Charles tiene la autoridad sobre esta ley de los gases que relaciona la temperatura y el volumen. Se puede escribir de manera matemática diciendo que el volumen es igual a una constante de proporcionalidad por la temperatura. Podemos reacomodar la ecuación donde el volumen dividido por la temperatura es igual a la constante de proporcionalidad. Con mucha frecuencia, la ley de Charles es usada para comparar dos situaciones, un antes y un después. En este caso, podrías decir que volumen 1 dividido en la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido en la temperatura 2. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación de Charles de esta manera. Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Veamos un ejemplo. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados Celsius de temperatura. ¿Cuál será el volumen si el aire se enfría a 80 grados Celsius? Bueno, entonces recordemos que la fórmula de la ley de Charles dice volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Antes de empezar a aplicar la fórmula, convirtamos la temperatura a grados Kelvin. Entonces, Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. Hallamos la temperatura 1, que es 372,15 Kelvin, y la temperatura 2, que es 353,15 Kelvin. Ahora sí, apliquemos la fórmula. El volumen 1 es 2.800 metros cúbicos, mientras que la temperatura 1 es 372,15 Kelvin. La temperatura 2 es igual a 353,15 Kelvin. La variable que nos falta es el volumen 2. Por lo tanto, podemos pasar la temperatura 2 al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, es 353,15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a 2.657 metros cúbicos, que es en este caso el volumen 2. La ley de Gay-Lussac. Para el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Cuando mantienes todas las demás variables constantes, mientras sube la temperatura, aumenta también la presión. Mientras la temperatura disminuye, la presión también disminuirá. Si calientas un gas, las partículas se moverán más rápidamente en un contenedor rígido con volumen fijo. Significa que cuanto más rápido se muevan las partículas, más chocarán sobre las paredes, haciendo que la presión dentro del sistema aumente. Si disminuimos la temperatura, las partículas no se van a mover más lentamente, con lo cual habrán menos choques en las paredes y por lo tanto la presión va a disminuir. Joseph Gay-Lussac fue quien describió la relación de la temperatura con la presión. Se puede escribir de manera matemática así. Presión es igual a una constante K por la temperatura en grados Kelvin. Podemos acomodar la ecuación de esta manera. Presión sobre temperatura es igual a K. Esta ley de manera frecuente es usada para describir un antes y un después. En este caso podemos decir que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a una constante y que la presión 2 sobre la temperatura 2 es igual a la misma constante. Por lo tanto podemos decir, hagamos un ejercicio. Una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 psi, que significa libras por pulgada cuadrada. Esta es una medida de presión a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementas la temperatura a 25 grados Celsius? La ley de Gay-Lussac dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Recordemos que vamos a usar la temperatura en grados Kelvin, por lo tanto vamos a convertirlas. Entonces, temperatura 1 más 273,15 y temperatura 2 más 273,15. Vamos a tener los siguientes valores. Temperatura 1 es igual a 293,15 y la temperatura 2 es igual a 298,15 Kelvin. Vamos a realizar entonces la operación. 2000 psi
dividido en 293,15 kelvins es igual a la presión 2 sobre 298,15 kelvin. Vamos a pasar la temperatura 2 al otro lado a multiplicar y nos da como resultado la ecuación. Entonces hacemos el cálculo matemático. 2000 psi por 298,15 kelvins divididos en 293,15 kelvins. Eso es igual a 2034 psi, que es la presión 2. La ley de Dalton. El científico John Dalton determinó que cuando se ponen en un mismo recipiente dos o más gases diferentes que no reaccionan entre sí, la presión ejercida por la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. Es decir, cada gas ejerce una presión independiente de las otras como si fuera el único gas dentro del recipiente. En general, la ley de Dalton se puede expresar así. Presión 1 más presión 2 más presión 3 y así sucesivamente, donde N indica la cantidad de presiones o de gases incluidos en el sistema. Vamos a hacer un ejercicio. En un cilindro hay una mezcla de gases helio, hidrógeno y oxígeno, cuyas presiones parciales son 3 atmósferas más 5 atmósferas y 8 atmósferas respectivamente, por lo cual la presión total es presión 1 más presión 2 más presión 3. 3 atmósferas más 5 atmósferas más 8 atmósferas da un total de 16 atmósferas, que será la presión del sistema. Bueno chicos, ahora queda pendiente realizar los ejercicios. No olviden que estaré muy al pendiente de sus dudas. Cualquier cosa pueden escribirme al correo institucional, que ya lo saben cuál es, y espero que si surgen dudas puedan aclarar. Espero que tengan un excelente día.